The headline on the other major news story today, to which we intend to devote some time, is very simple. Hello, Dolly. It's a very long time since a science story on Sunday made such waves on Monday, but with good reason. Dolly is the name of the first mammal, yes, a sheep, ever to be born as the result of cloning. Cloned from an adult sheep in a laboratory. El 5 de julio de 1996 se daba a conocer al mundo una noticia sorprendente. Dolly, el primer mamífero clonado de células provenientes de un ejemplar adulto, había nacido. Fue un hito sorprendente, pues, tras varias décadas de investigación, el campo de la clonación había dado un gran salto. Pero, ¿sabes qué es la clonación? Quédate en este video para averiguarlo. Como siempre, empecemos por el concepto. La clonación es un proceso mediante el cual se crea una réplica genética exacta de otra célula, tejido u organismo. El material genético copiado, que tiene la misma constitución genética que el original, se le denomina clon. Existen tres tipos de clonación. La clonación genética, que crea copias de genes o segmentos de ADN. La clonación reproductiva, que crea copias de animales completos. Y la clonación terapéutica, que crea células madres embrionarias, con el objetivo de hacer crecer tejido sano que sustituya tejidos lesionados o enfermos en el cuerpo humano. Contrario a lo que podrías imaginar, la clonación también ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, organismos unicelulares como las bacterias se reproducen asexualmente, dando lugar a un nuevo individuo a partir de la única célula del original. Incluso en formas de vida más complejas, este proceso también se da naturalmente. Estos clones naturales también son conocidos como gemelos y se presentan en los humanos y otros mamíferos. Un gemelo se produce cuando un óvulo fecundado se divide creando dos o más embriones con un ADN casi idéntico. Pero, ¿cuál es la historia de la clonación? Contrario a lo que podrías pensar, es un tema que lleva investigándose por lo menos desde finales del siglo XIX. El ser humano siempre ha tenido un interés por la reproducción y cómo poder manipular los genes para tener los mejores especímenes animales. En la década de 1880, Wilhelm Roux y August Weismann propusieron de manera independiente la teoría del genoplasma. Descubrieron que tanto el huevo como el esperma portan un conjunto completo de cromosomas al cigoto, portando la herencia genética de ambos progenitores. Este descubrimiento fue fundamental para que, en años posteriores, se pudieran manipular los embriones. Con una mejor comprensión del desarrollo embrionario, en 1902 Hannes Pellmann logró separar dos células del embrión de una salamandra. Sorprendentemente, cada célula pudo desarrollarse de manera independiente, dando lugar a dos salamandras adultas. En las décadas siguientes, Hannes Pellmann continuó sus experimentos y en 1928 demostró que el núcleo de una célula embrionaria temprana podía ser trasplantado a un óvulo no fecundado, dirigiendo así el desarrollo completo del organismo. Este descubrimiento sentó las bases para la clonación nuclear y abrió la puerta a la posibilidad de clonar organismos más complejos en el futuro. En 1952, Robert Briggs y Thomas King llevaron a cabo un experimento revolucionario. Transfirieron el núcleo de una célula de un embrión de renacuajo a un óvulo de rana al que previamente se le había eliminado el núcleo. Sorprendentemente, esta célula dio origen a un renacuajo sano. A este método se lo conoce como transferencia nuclear. Con este método lograron crear varios clones exitosos utilizando núcleos de embriones en etapas tempranas. Sin embargo, cuando intentaron usar núcleos de embriones más avanzados, los resultados fueron diferentes. Solo unos pocos renacuajos sobrevivieron y muchos de ellos crecieron de manera anormal, demostrando que la capacidad del núcleo para dirigir el desarrollo disminuye a medida que el embrión madura. En 1962, John Gurdon marcó un hito en la clonación al trasplantar el núcleo de una célula intestinal de un renacuajo a un óvulo de rana al que previamente se le había eliminado el núcleo. Sorprendentemente, este proceso dio lugar a renacuajos genéticamente idénticos al organismo del que se extrajo la célula original. Este experimento revolucionario demostró que incluso las células especializadas de un animal desarrollado conservan toda la información genética necesaria para crear un organismo completo. Sin embargo, en aquel momento, algunos científicos cuestionaron si el ADN utilizado provenía realmente de una célula diferenciada o si, por error, había sido de una célula madre. La transferencia nuclear impulsó avances revolucionarios que allanaron el camino hacia la clonación de mamíferos. Durante la segunda mitad del siglo XX, se logró obtener ratones fértiles empleando núcleos extraídos de embriones tempranos, lo cual marcó un hito en el desarrollo de la clonación. Y en 1996 se produjo un gran avance. Después de numerosos intentos,
Ian Wilmot y Ken Campbell lograron clonar una oveja transfiriendo el núcleo de una célula de la ubre de una abeja adulta a un óvulo al que se le había eliminado el núcleo. Nunca antes se había clonado un mamífero a partir de una célula adulta. A esta oveja se le dio el nombre de Dolly. El reto radica en que, a diferencia de las células embrionarias, las células adultas no están configuradas para activar cualquier gen. Por ello, cuando se utiliza el núcleo de una célula adulta, es necesario reprogramarlo en el laboratorio para devolverlo a un estado embrionario. Sin embargo, este proceso suele ser incompleto, lo que puede impedir el desarrollo adecuado del embrión. Un ejemplo ilustrativo es la oveja Dolly, resultado de 277 intentos fallidos. Además, los animales clonados a partir de células adultas tienden a tener una vida más cortas. En el caso de Dolly, vivió apenas 6 años, lo que se atribuye al acortamiento de los telómeros. Al emplear células adultas, los telómeros ya se encuentran reducidos y esta condición se transmite durante la replicación celular. Los experimentos para la creación de Dolly marcaron un punto de partida importante en la ciencia de la clonación, y para 1997, Li Meng, Johnny Ely, Richard Surfer y Don Wolf lograron crear 2 monos clonados a partir de células embrionarias en fase inicial. Uno de estos monos era una hembra llamada Nettie y el otro un macho llamado Dito. Ese mismo año, Angelica Schinke, Ken Campbell e Ian Wilmot lograron crear una oveja a partir de células con genes modificados. A esta oveja transgénica la llamaron Polly. Esto abrió la puerta a la posibilidad de crear ovejas modificadas que pudieran producir, por ejemplo, proteínas terapéuticas en su leche, dándole posibles usos médicos o comerciales. La creación de animales clonados no paró de crecer en años posteriores. En 1998 se clonaron las primeras vacas y ratones, en 2000 se logró clonar el primer cerdo, en 2001 apareció el primer gato clonado conocido como Sisi o Copycat, en 2002 se clonó el primer conejo, en 2003 se avanzó con la clonación de ratones y caballos y en 2005 Snoopy hizo historia como el primer perro clonado. Durante la primera década del siglo XXI, los científicos comenzaron a experimentar con la clonación de animales extintos. Tras numerosos intentos fallidos, en 2003 lograron clonar al bucardo, una subespecie de cabra montañesa española. Lamentablemente, el clon murió poco tiempo después de nacer debido a un defecto pulmonar, lo que evidenció los desafíos inherentes a esta técnica. En 2007, los investigadores tomaron una célula de un mono adulto y la fusionaron con un óvulo al que se le había extraído el núcleo. Luego, permitieron que el embrión se desarrollara parcialmente y cultivaron sus células en una placa, obteniendo lo que se conoce como células madres embrionarias. Este avance abrió la puerta a la clonación terapéutica, ofreciendo la posibilidad de generar células madres específicas para cada individuo, las cuales podrían utilizarse para tratar y estudiar diversas enfermedades. Sin embargo, en todos estos experimentos aún no se había logrado clonar exitosamente a ningún primate a partir de células adultas, pero todo esto cambió en 2018, pues en este año un equipo de investigadores chinos liderados por Sun Qi logró la clonación de un macaco cangrejo a partir de células adultas, y en enero de 2024, este mismo equipo logró clonar a un mono Reus, una especie con una fisiología muy similar a la de los humanos. Esto reavivó las dudas sobre si era posible la clonación humana. No obstante, la realidad es que aún estamos muy lejos de ese panorama, pues por ejemplo en ambos experimentos la tasa de éxito fue menor al 1%, siendo un número poco alentador. Adicional, los experimentos con clonación en humanos siguen siendo un tema bastante controversial y por ejemplo, en la Unión Europea está prohibido. A pesar de que estamos lejos de la clonación humana, algunos charlatanes han afirmado haber logrado esta hazaña. Por ejemplo, en el año 2002 el ginecólogo Severino Antior afirmó que 3 mujeres se encontraban embarazadas tras serles implantados embriones clónicos. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida poco tiempo después, ya que nunca se proporcionó evidencia alguna de este hecho. ¿Y cómo funciona la clonación? Para entenderlo, primero hay que diferenciar, como mencioné al inicio de este video, los 3 tipos principales de clonación. La clonación molecular o clonación genética, que consiste en copiar fragmentos específicos del ADN. La clonación reproductiva, que crea copias genéticamente idénticas de organismos completos. Y la clonación terapéutica, que utiliza células madres embrionarias con el objetivo de producir tejidos capaces de reemplazar aquellos dañados o enfermos. El proceso de clonación consiste en tomar una célula del organismo al que se quiere clonar, para después reprogramarla a un estado embrionario.
Una vez hecho esto, la célula es implantada en un óvulo sin núcleo para después, mediante una pequeña corriente eléctrica, hacer que la célula comience a dividirse. Este embrión se implanta en el útero hormonalmente sincronizado de la especie a clonar para su gestación y parto. Una vez creado el embrión, este puede ser usado para fines terapéuticos, no implantándolo en un útero, sino que se cultiva hasta la fase de blastocito para extraer células madre embrionarias. Estas células pueden usarse para desarrollar tejidos destinados a reemplazar órganos o tratar enfermedades. Sin embargo, la clonación reproductiva en mamíferos con secuencias genéticas complejas como los humanos sigue siendo altamente ineficiente, con tasas de éxito inferiores al 1% en casos experimentales. Al hablar de la clonación, tenemos que mencionar temas éticos y legales. Esto a raíz de la clonación de la oveja Dolly, pues se puso sobre la mesa la posibilidad de la clonación humana y en 1998 la UNESCO prohibió la clonación humana, disposición a la que se sumaron más de 30 países. En Estados Unidos la reacción fue similar, pues en 1997 el presidente Bill Clinton emitió una orden ejecutiva prohibiendo el uso de fondos federales para la investigación en la clonación de seres humanos, y encargó a la National Bioethics Advisory Commission la redacción de un informe, dentro de los siguientes 90 días, sobre las derivaciones éticas y legales en torno a la clonación de seres humanos. El debate sobre la ética en la clonación humana es innegable, pues existen muchas preocupaciones sobre la misma. El principal de estos debates es la utilidad, pues al final de cuentas, ¿qué fin práctico podría tener una copia genéticamente idéntica de alguien y qué implicaciones biológicas y legales tendría? Tanto es así que la clonación con fines reproductivos está prohibida en diversos países y la clonación con fines terapéuticos no es mencionada en algunas legislaciones, mientras que en otros países está muy regulada por comités de bioética o directamente está prohibida. La clonación con fines terapéuticos genera controversias para muchas personas, ya que implica la creación y manipulación de embriones que nunca serán implantados en un útero, sino que serán cultivados hasta la fase de blastocitos para obtener células madre. Sin embargo, es importante destacar que este proceso no busca desarrollar un ser vivo, sino generar tejidos para tratar enfermedades. La clonación podría tener otros usos, por ejemplo para fines alimentarios. Sin embargo, debido a que no dominamos bien la técnica, la ciencia podría caer en crueldad animal, por lo que en la Unión Europea y muchos otros países también está prohibida. Sin embargo, el debate sobre si la clonación debería ser legal o no sigue más vivo que nunca. Aunque aún no dominamos esta ciencia por completo, prohibirla también genera controversia. Los defensores de la clonación argumentan que ponerle freno podría limitar avances científicos que, en el futuro, podrían transformar la medicina y beneficiar a la humanidad. Esto es todo por este video. Cuéntame, ¿crees que debería ser legal o ilegal la clonación? ¿Crees que en un futuro clonemos a un ser humano? Puedes dejarme tu respuesta y cualquier otro aporte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y escuchas un episodio más de La Nota Perdida.